Argentina está en serios aprietos. Si escuchaste bien, es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, con un préstamo de $45.000 millones que recibió en 2022. Su deuda pública es tan alta que muchos temen que no pueda pagarla. ¿Qué pasará con Argentina en 2023? ¿Podrá evitar el colapso económico y social? Y lo más importante, ¿es el único país que está en esta situación? En este video te voy a contar todo. Comencemos. Número 1. Argentina. Argentina está en riesgo de colapsar en 2023 por 4 causas principales: la inflación, la deuda, el colapso del Estado y la crisis social. La inflación es el aumento constante de los precios, que afecta al valor del dinero y a la economía. La deuda es la dificultad para pagar lo que se debe a otros países y organismos. El colapso del Estado es el deterioro de las instituciones y la política. La crisis social es el conjunto de problemas que afectan a la población, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia y la inseguridad. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro del país sudamericano. Número 2. Ucrania. Ucrania está en riesgo de colapsar en 2023 por 3 causas principales: la guerra con Rusia, el colapso de la presa Nova Kakhovka y la crisis política y social. La guerra con Rusia es el conflicto armado que comenzó en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania tras anexarse Crimea en 2014. La guerra ha causado miles de víctimas y daños, y ha puesto en peligro la soberanía y la seguridad de Ucrania. El colapso de la presa Nova Kakhovka es la catástrofe industrial y ecológica que ocurrió el 7 de junio de 2023, cuando la presa y la planta hidroeléctrica controladas por Rusia se derrumbaron, provocando inundaciones, destrucción y contaminación. La crisis política y social es el conjunto de problemas que afectan a las instituciones, la democracia, la economía y la población de Ucrania. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Ucrania, que podría sufrir un colapso económico, político y social en 2023. Número 3. Túnez. Túnez está en riesgo de colapsar en 2023 por 3 causas principales: la autocracia de Kais Saied, el colapso económico y la inestabilidad social. La autocracia de Kais Saied es el régimen autoritario que impuso el presidente de Túnez, que disolvió las instituciones democráticas y los partidos políticos, y que fomentó la violencia contra los migrantes. El colapso económico es la crisis económica que sufre el país, afectado por la pandemia, la deuda, la inflación, el desempleo y la pobreza. El país ha firmado un acuerdo con la Unión Europea para recibir ayuda a cambio de cooperar en materia de inmigración. La inestabilidad social es el conjunto de problemas que afectan a la población, que protesta por la falta de oportunidades, la corrupción, la represión y la violación de los derechos humanos. El país ha vivido en un estado de emergencia desde la revolución de 2011 y ha sufrido varios ataques terroristas y enfrentamientos armados. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Túnez, que podría sufrir un colapso político, económico y social en 2023. Número 4. Ghana. Ghana está en riesgo de colapsar en 2023 por 3 causas principales: la crisis energética, la inestabilidad política y la crisis sanitaria. La crisis energética es la falta de energía eléctrica y combustible, que dependen de las importaciones de gas de Nigeria y de las plantas hidroeléctricas. La crisis afecta a la industria, el comercio y la vida de los ciudadanos. La inestabilidad política es el conflicto entre el partido gobernante y el partido opositor, que impugnó las elecciones de 2020 por fraude y violencia. El país también ha sufrido violencia étnica y religiosa. La crisis sanitaria es el impacto de la pandemia, que ha causado miles de muertes y casos, y que se suma a otras enfermedades endémicas. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Ghana, que podría sufrir un colapso económico, político y social en 2023. Número 5. Egipto. Egipto está en riesgo de colapsar en 2023 por 3 causas principales: el colapso de edificios, la autocracia de Abdel Fattah al-Sisi y la crisis económica. El colapso de edificios es la caída de construcciones defectuosas o ilegales que han causado muertes y heridas. El último caso fue el 17 de julio de 2023, cuando un edificio residencial se derrumbó en El Cairo. La autocracia de Abdel Fattah al-Sisi es el régimen autoritario que impuso el presidente de Egipto, que disolvió las instituciones democráticas y reprimió a la oposición y a la sociedad civil.
Al-Sisi ha sido acusado de violar la Constitución y de perpetuarse en el poder. La crisis económica es la crisis económica que sufre el país, afectado por la pandemia, la deuda, la inflación, el desempleo y la pobreza. El país depende de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos y de otros países árabes. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Egipto, que podría sufrir un colapso político, económico y social en 2023. Número 6. Kenia. Kenia está en riesgo de colapsar en 2023 por tres causas principales: la violencia sectaria, el colapso económico y el colapso de edificios. La violencia sectaria es el conflicto entre las comunidades Kikuyu y Luo, que se disputan el poder político y económico. La violencia se ha intensificado desde las elecciones de 2022, que fueron impugnadas por la oposición, que acusó al gobierno de fraude y represión. El país también ha sufrido choques violentos con las fuerzas de seguridad y con los partidarios del gobierno. El colapso económico es la crisis económica que sufre el país, afectado por la pandemia, la deuda, la inflación, el desempleo y la pobreza. El país depende de la ayuda financiera y comercial de China, que ha sido acusada de explotación laboral, corrupción y neocolonialismo. El colapso de edificios es la caída de construcciones defectuosas o ilegales, que han causado muertes y heridas. El último caso fue el 25 de abril de 2023, cuando un edificio residencial se derrumbó en Nairobi. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Kenia, que podría sufrir un colapso político, económico y social en 2023. Número 7. Etiopía. Etiopía está en riesgo de colapsar en 2023 por tres causas principales: la guerra civil en Tigray, el colapso económico y el colapso ambiental. La guerra civil en Tigray es el conflicto armado que comenzó en 2020, cuando el gobierno lanzó una ofensiva contra el Partido Regional de Tigray. La guerra ha causado miles de víctimas y una crisis humanitaria, y ha amenazado la unidad y la paz de Etiopía. El colapso económico es la crisis económica que sufre el país, afectado por la pandemia, la deuda, la inflación, el desempleo y la pobreza. El país depende de la ayuda financiera y comercial de China, que ha sido acusada de explotación laboral, corrupción y neocolonialismo. El colapso ambiental es el deterioro ambiental que sufre el país, causado por el cambio climático, la deforestación, la desertificación y la contaminación. El país sufre sequías e inundaciones, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y escasez de agua potable. El país ha lanzado iniciativas para mitigar el cambio climático, pero son insuficientes. Estos factores ponen en peligro la estabilidad y el futuro de Etiopía, que podría sufrir un colapso político, económico y social en 2023. Número 8. Bielorrusia. Bielorrusia es un país que enfrenta una grave crisis política, económica y social desde 2020, cuando se realizaron unas elecciones presidenciales fraudulentas que desataron una ola de protestas contra el régimen autoritario de Lukashenko. El país sufre una fuerte represión, una profunda recesión, una alta inflación y una escasez de bienes esenciales. Además, está bajo la creciente influencia de Rusia, que busca integrarlo a su esfera de poder y que ha provocado una crisis migratoria con Europa. Algunos analistas creen que Bielorrusia podría colapsar en 2023 por estas razones, a menos que se logre una solución pacífica y democrática que respete los derechos y las aspiraciones del pueblo bielorruso. Número 9. Ecuador. Ecuador podría colapsar en 2023 por tres posibles escenarios: una crisis económica por el aumento de la deuda externa y la caída de los ingresos por exportaciones, una crisis sanitaria por la pandemia y sus variantes, y una crisis política y social por las protestas y los conflictos. Estos factores podrían afectar la capacidad del país para pagar sus obligaciones, atender a su población y mantener su estabilidad y democracia. Número 10. Nigeria. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África, pero su economía se ha visto afectada por la caída de los precios del crudo y la inestabilidad política. Además, sufre de una alta inflación, una baja recaudación fiscal y una escasez de divisas. Si el país no logra diversificar su economía, aumentar sus ingresos y reducir su déficit, podría enfrentar una crisis de solvencia y liquidez que afectaría su crecimiento y su desarrollo. El país tiene una tasa de desempleo del 33%, que afecta especialmente a los jóvenes. Además, el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
Nigeria se enfrenta a varios grupos armados que amenazan su seguridad y su integridad territorial, como Boko Haram, los militantes del delta del Níger o los separatistas de Biafra. El actual presidente, Muhammadu Buhari, ha sido criticado por su gestión de la pandemia, la corrupción, la inseguridad y la represión. Su mandato termina en 2023, pero hay dudas sobre si habrá unas elecciones libres y transparentes. Además, hay tensiones entre las distintas regiones y grupos étnicos por el reparto del poder y los recursos. ¿Vives en alguno de estos países que están al borde del colapso? Cuéntanos en los comentarios qué piensas y cómo ves la situación. Y si quieres saber qué países podrían desaparecer por causas naturales. Si te ha gustado este análisis, dale a like y suscríbete al canal con la campanita para no perderte ningún contenido. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.